Vamos, amados hermanos, a continuar con la serie de mensajes que hemos venido trayendo durante estos domingos. Hemos venido compartiendo nosotros acerca de la providencia de Dios. La providencia de Dios es un tema que, pues por la gracia de Dios, he podido compartir en este mes de abril, dado que estamos en este tiempo de pandemia, este COVID-19 que ha tenido a la gente pues encerrados allí, y la gente se ha hecho muchas preguntas, y a través de este tema hemos tratado de responder algunas inquietudes, algunas preguntas que usted, hermano, se ha hecho, que usted, amigo, se ha hecho allí. Por eso llevábamos nosotros este tema de la providencia de Dios, y este es el cuarto mensaje y último mensaje de esta miniserie. Por 8 días, si Dios nos permite, continuaré con la carta a los Corintios que llevamos. Comenzamos a mirar una introducción y vimos el catecismo de Heidelberg, o Heidelberg, como se diga, y ahí podíamos nosotros un poquitico ver y entender a manera de introducción lo que es la providencia de Dios. En segundo lugar, nosotros comenzamos a mirar la providencia de Dios definida. Definíamos qué es esa providencia de Dios en 3 puntos muy importantes: que la providencia de Dios tiene que ver con la preservación, de preservar la creación. La providencia de Dios tiene que ver con la concurrencia, es decir, Dios actúa en y a través de lo que Él ha creado. Y la providencia de Dios tiene que ver con el gobierno, veíamos esta parte también. En tercer lugar, habíamos visto hace 8 días que esta providencia de Dios tiene que ver con lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, la responsabilidad humana. Y ahí nosotros estábamos mirando cuán importante es esto. Respondíamos a 3 inquietudes, que hoy vamos a continuar respondiendo esas 3 preguntas, y veíamos 3 proposiciones para poder comenzar a responder esas inquietudes. De tal manera que hoy, amado hermano, es lo que vamos a ver, el mensaje número 4 de la providencia de Dios. Y vamos a tocar un tema que es una palabra que tal vez no es muy conocida, pero el tema de hoy tiene que ver con el compatibilismo. El compatibilismo, que tiene que ver, amado hermano, con la providencia de Dios, y que lo que busca es responder precisamente a esas 3 preguntas que nos hacíamos hace 8 días, que ahora la vamos a mirar brevemente. Pero antes de continuar, para que diga qué es esto, qué es el compatibilismo, voy a definirlo acá brevemente, lo que significa, y así nos vamos entrando en el tema. El compatibilismo tiene que ver con unir 2 verdades paralelas y distintas para que actúen en armonía y no opuestamente. Es decir, unir lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ve que le decía que hoy iba a continuar con el tema de lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Qué es el compatibilismo? Entonces es unir 2 verdades paralelas. Las 2 verdades paralelas en este caso sería la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Es unir esas 2 verdades y que son distintas. Porque recuerde, la soberanía de Dios por un lado, la responsabilidad del hombre por el otro lado, son distintas. Dios actúa soberanamente, pero el hombre es responsable y el hombre es distinto en ese caso, y entonces son 2 verdades distintas, pero son 2 verdades paralelas que actúan en armonía. Eso es lo que significa el compatibilismo, que esas 2 verdades distintas pero paralelas actúan en armonía. Entonces a eso es lo que nos referimos. Entonces, con el compatibilismo podemos contestar las 3 preguntas que nos hacíamos hace 8 días, y voy a hacer esas preguntas otra vez porque es lo que buscamos. Yo les dije que hace 8 días, al hablar de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, nos hacíamos 3 preguntas, tratamos de contestarlas, pero hoy vamos a ahondar un poquito más al dar estas respuestas. Las preguntas que nos hacíamos, porque el compatibilismo busca responder esas 3 preguntas, son las siguientes, que nos las hacíamos y otra vez las hacemos. ¿Cómo debemos entender exactamente que la soberanía divina y la libertad humana trabajan de la mano? ¿Cómo entender? Entonces, ahí entra el compatibilismo, que es lo que vamos a ver ahora. Número 2, si Dios es soberano, entonces, ¿por qué somos responsables por las cosas malas que hacemos? ¿Y por qué Dios no es responsable? Si Dios es soberano y Él todo lo hace y no hay nada pues que suceda sin Él, ¿por qué entonces somos responsables nosotros si Él es el que hace las cosas? Entonces ahí entra el compatibilismo para ver cómo una verdad y la otra verdad van en armonía, trabajan en armonía, es lo que vamos a ver ahora. Y número 3, ¿cómo puede Dios ser bueno y poderoso y que todavía exista el mal en el mundo? Es lo que la gente está diciendo. Muchos inclusive se burlan y están diciendo: ¿dónde está el Dios de los evangélicos? ¿Dónde está el Dios de la Biblia? Porque si Dios es verdadero, dicen algunos, y Él hace milagros, ¿por qué no hizo el milagro de sacar esta pandemia y ya de acabar con esto? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Verdad? Eso se pregunta.
Yo quiero decirle algo, hermano, y contestando esta pregunta: Dios es bueno y Dios es poderoso, es cierto, la Biblia lo enseña, pero Dios también permite el mal y ha permitido esta pandemia. Hermano, Dios es tan bueno y en su bondad Él es el que decide cómo actuar, dónde actuar. Dios es tan poderoso que Él pudiera quitar esta pandemia ya mañana, ahora, desaparecer y ya se acabó esto. Pero, hermano, pero Dios también tiene otros atributos de su justicia, de su ira, de su venganza. Dice que Él arde cuando el hombre peca. Hay un ardor de la ira de Dios que demanda de su carácter santo, una demanda de su carácter justo, hace una demanda de justicia. Entonces Dios aquí con esto de esta pandemia, lo que Dios la está permitiendo porque Dios tiene propósitos, Dios tiene planes, como hemos venido diciendo. Entonces, hermano, ¿cómo podemos nosotros entrar de pronto a hablar mal? Ay, Dios es poderoso. Ahí donde, hermano, hay que tener mucho cuidado con aquella gente que le gusta confesar positivamente, con aquella gente que le gusta hacer decretos, con aquella gente que le gusta usar la oración como decretar, declarar, ordenar, todo eso. ¿Cuántos pastores le están ordenando al diablo que se acabe esto? Le están ordenando al COVID-19 que se vaya, lo están anulando, están haciendo decretos con sus oraciones. Eso no es válido, eso no funciona, eso es brujería, eso es hechicería, eso no tiene nada que ver con la Biblia, porque cuando yo leo la Biblia e entiendo, comprendo un poquito quién es Dios y entiendo que Dios es soberano y que todo lo que pasa Dios lo permite, yo lo que tengo que hacer es orar solamente para pedirle a Dios tenga misericordia en este tiempo que tú estás permitiendo esta pandemia. Ten misericordia de las personas que se arrepientan, que caigan de rodillas ante ti, que te busquen, que arreglen sus vidas, porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un propósito y Él está permitiendo que usted como hermano se consagre a Dios, que usted como hermano corrija algunos defectos en su diario caminar cristiano, que usted, mi amigo, se arrepienta, busque a Dios, crea en el Evangelio. Dios eso es lo que está buscando, y está buscando también de alguna manera hablarle a las autoridades a nivel del mundo de tanta maldad para ver que se pellizquen, que hagan algo. Dios está permitiendo esto con un propósito que, aunque usted y yo no lo entendamos, descansamos en la providencia de Dios y podemos decir: Dios, gracias, y alegrarnos y contentarnos porque Dios está permitiendo esto para sus propósitos, para su honra, para su gloria. Y un hijo de Dios le dice solamente a Dios: Padre, gracias, Señor, por esto que estás permitiendo, porque Él sabe por qué lo está permitiendo, hermano. Así que usted contento, tranquilo, no se afane, no entre en zozobra, no entre en pánico, no entre en discusiones con gente que no va a entender la palabra. Usted sencillamente diga: Dios está detrás de todo esto, Dios lo permite hasta el tiempo que Él quiera. Las autoridades pueden decir: esto va 1 año, 6 meses, 1 año, 3 años. Si Dios dice esto se acaba en 8 días, se acaba y ya. Porque Dios es el que decide. Entonces nosotros solamente confiamos en Dios, descansamos en Él. Bien, en este del compatibilismo, entonces, ya comprendiendo un poco lo que es el compatibilismo, podemos decir, hermanos, que hay 3 personajes específicos que nos ayudan a ver cómo Dios puede ser absolutamente soberano sobre todas las cosas. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. 3 personajes específicos que nos ayudan a ver en esta mañana cómo Dios es soberano sobre todas las cosas y cómo vamos a ver la compatibilidad en estos personajes donde Dios estaba trabajando, actuando, pero el hombre también. Podemos decir que Dios es soberano sobre Satanás, Dios es soberano sobre la maldad, Dios es soberano sobre el pecado, y sin embargo los seres humanos son completamente responsables de sus acciones pecaminosas. Dios es soberano, pero los seres humanos son responsables de sus acciones pecaminosas. Eso es lo que vamos a ver. La compatibilidad, el compatibilismo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que aunque Dios decretó las cosas y van a suceder porque Dios así lo decidió, pero esa es como una causa primaria, Dios va a usar personas como causas secundarias para que ocurran las cosas. Pero si estas cosas que ocurren son buenas y malas, es responsabilidad de estas personas que son las causas secundarias, que hemos visto hace 8 días que Dios no las anula en ningún momento. Entonces es lo que vamos a tratar de ver en esta hora. Vamos a mirar a 3 personajes, hermanos, en la palabra de Dios para ir cerrando esta serie de mensajes. 3 personajes, y el primero es el muy conocido, obviamente, y todos tenemos que ir ahí, por supuesto, y se trata de José, la vida de José.
Entonces, hermanos, podemos mirar un poquitico qué fue lo que le pasó, hacer un pequeño recordatorio, qué pasó con la vida de José. Bueno, usted sabe que a Abraham se le llamó para que fuese el padre de las naciones. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, pero la línea es Jacob. Dios llama a Jacob y luego le pone el nombre de Israel, pero Jacob tiene dos mujeres, acuérdese, y en esas dos mujeres también tiene dos concubinas, 4 mujeres, tiene 12 hijos, más una hija, 13, pero se habla de los 12 hijos de Jacob, donde salieron las 12 tribus de Israel. Recuerde, entonces estaba Lea y estaba Raquel, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasó? Él amaba a Raquel, realmente Jacob amaba a Raquel, pero Raquel no le daba hijos. Al final Raquel le da a 2 hijos, y uno de esos hijos que le da, el antepenúltimo, es José. Entonces Jacob, como él amaba mucho a Raquel, él amó mucho a José y a Benjamín. Ahora, ¿pero qué fue lo que pasó ahora? Cuando nace José, es un muchachito, ya los otros hermanos, los otros 10 hermanos mayores ya son hombres, ya casados, ya tienen esposa, tienen hijos, ya están en el campo. Entonces Jacob estaba pendiente de estos hombres, de sus hijos en el campo, pero Jacob amó, dice la escritura así tajantemente, a José. Lo amaba tanto que le hizo una túnica de colores, a los demás no. Entonces los hermanos de José comenzaron a ver eso, y al ver ese amor que tenía su padre preferido sobre un hijo, entonces ellos comenzaron a tener rivalidad y no trataban bien al muchacho, a José no lo trataban bien. Ahora, dice la Biblia que ellos se fueron. Usted puede leer esto en Génesis, la historia, capítulo 37 en adelante puede leer toda la historia de José, que fue lo que pasó del capítulo 37 hasta el 50. Ahora, para ir resumiendo rápido, dice que los hermanos de José estaban en el campo y ya como 3 días, entonces el papá le decía a José, vaya y busque a sus hermanos, lléveles de comer. Ahora, cuando estos muchachos, estos hombres, vieron a su hermano, al menor, a José, que venía, ellos planearon matarlo. ¿Y por qué planearon matarlo? No solamente porque el papá lo amaba más, sino porque José había tenido 2 sueños y se los había contado a los hermanos, donde él decía, vea, yo veo 11 manojos de trigo y el mío, y se inclinan a mí. ¿Cómo así? O sea que usted va a ser Señor sobre nosotros. Yo veo 10 estrellas ahora que se inclinan a la mía, y el sol y la luna también se inclinan a mí. Ahora el padre y la madre, ¿cómo así? O sea que nosotros, sus hermanos y nosotros, nos vamos a inclinar ante usted. O sea que usted va a ser grande. Y él dijo, yo no sé, eso es lo que yo he soñado. Y eso, entonces comenzó a tener esos sueños. Y al contarlo a sus hermanos, que soñaba de esa manera, y que los manojos y que las estrellas se inclinaban ante él, entonces obviamente esto despertó envidia, rabia, ira de los hermanos. Así que cuando le ven venir, que él venía a llevarles de comer y a ver cómo estaban los hermanos, ellos planearon y dijeron, ahí viene el soñador, ¿sabe qué? Matémosle. Mire, la idea de estos hombres, de los hermanos de José, era matarlo. Matémosle a ver qué será de sus sueños. Ellos querían asesinar a José. Entonces lo cogieron, dice, y lo echaron a una cisterna vacía, y ahí lo iban a dejar para que se muriera. La idea era dejarlo ahí para que se muriera, pero dice la Biblia, y aquí comenzamos a ver la providencia de Dios, como a través de Rubén, viene Rubén y que dice, pero ¿qué van a hacer con los muchachos? ¿Cómo lo van a matar? Y Rubén no deja que, el mayor, no deja que lo mate. Entonces, ¿qué pasó? Como Rubén se estaba empeñado en no dejar que lo mataran, yo no sé si se descuidó Rubén, parece ser, pero entonces al tenerlo allí, dice que venía una compañía de ismaelitas o de madianitas que pasaban. ¿Y qué hicieron los hermanos de José? Lo vendieron como esclavo a Egipto, lo compraron. Cuando lo venden como esclavo a Egipto, note, ellos lo querían matar. Rubén no deja que lo maten. Entonces, ¿qué hicieron? Lo vendieron. Y miren la maldad de estos hermanos. Entonces, ¿qué hicieron cuando lo vendieron? No, ya lo vendieron como esclavo. Se acabó José. Hasta luego, José. ¿Qué hicieron para llevar el reporte de su papá? Dice que mataron un cordero, cogieron la túnica y la llenaron de sangre, y fueron y dijeron, miren, nos encontramos esta túnica, esto de pronto es la de su hijo. Y claro, Jacob y su familia y todos, menos los muchachos que sabían, los hermanos de José que sabían, dijeron, mire, una bestia lo cogió, lo devoró, mi muchacho fue devorado por una bestia, mejor dicho, murió. José murió para ellos. Esos muchachos, esos 11 hermanos se quedaron ahí y ocultaron esa verdad. Pasaron los años, creo que como que 17 años, si no estoy mal, y creo que un poco más, dice como 20 y pico de años, no recuerdo ahora. Pero bueno, pero quiero contar, José es vendido a Egipto, y en Egipto lo compra precisamente Potifar, que es uno de los
oficiales de Faraón. Note cómo es la cosa. Ahora Potifar lo tiene y dice que Dios lo prosperaba, pero la mujer de Potifar puso los ojos en él y le insistía que durmiera con él, hasta que un día lo agarra y le dice: duerme conmigo. Y como él no quiso, porque él tenía temor de Jehová, dice que él sale corriendo, dejó las ropas ahí. Entonces esta mujer, al verse pues defraudada de que no pudo, comenzó a decir: trajo aquí un hebreo, un esclavo, y mire, quiso abusar de mí. Entonces, ¿qué pasó? Al hacer esta denuncia, dice que Potifar lo llevó a la cárcel, pero no le llevó a la cárcel de todos los presos normales, sino que lo llevó a la cárcel donde estaban los presos de Faraón, donde estaban los presos del rey de Faraón, y ahí con él. Y bueno, mire qué está pasando ahora. ¿Qué pasó en la cárcel? Dice que Dios estaba con él. ¿Qué pasó en la cárcel ahora? En la cárcel ocurre que, bueno, hubo dos, el copero y el panadero del rey vinieron, ahí después tuvieron dos sueños, él cuenta los sueños, le sale como es, y al copero le dice al final, cuando estés allá dándole la copa a Faraón, dígale, acuérdese de mí, que yo estoy aquí justamente, y el copero lo olvidó. Pasaron 2 años y él todavía sigue allá. Obviamente Dios bendecía a José en la cárcel. Hasta que una vez Faraón tiene un sueño y nadie es capaz de interpretar los sueños, y entonces este se acuerda, el copero dice: ay, yo me acuerdo ahora cuando yo delinquía que ahí hay un hombre soñador que sabe interpretar los sueños, y el Faraón dice: tráigalo para acá, porque ¿qué más? Y cuando él viene y le interpreta los sueños, y usted conoce la historia, no voy a extenderme mucho porque quiero llegar acá, pero la hambruna, los 2 sueños que tiene Faraón, lo que decían era que iban a venir 7 años de abundancia y 7 años de escasez, y él le dice: Faraón, tienes que poner un hombre que tenga sabiduría para poder en esos 7 años de abundancia, que él pueda recoger el grano, para que cuando vengan los 7 años de hambre, entonces poder abastecernos, no solamente usted, sino a las personas de alrededor. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces Faraón dice: ¿quién más? Eres tú, José. Hermano, esto es impresionante. Ahora José llega a ser el segundo en Faraón. José llega a ser el gobernador de Egipto, y con el tiempo, creo que a los 2 años aproximadamente, se acabó, porque de esa abundancia, y luego pasó la abundancia, José recoge. Después de esa abundancia comienza a ver los años de escasez. En el segundo año de escasez, creo que Jacob y su familia comienzan a padecer también, no tienen, porque no hay cosecha, hay hambre, ellos tienen que ir, y dicen: la única parte donde hay comida es en Egipto, hay que ir a Egipto. Y Dios había planeado todo esto, y los hermanos precisamente se dirigen a Egipto, y usted conoce la historia. Entonces, lo que yo digo todo esto porque quiero mostrarle cómo la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre caminan juntos. Así de que vamos a ir a Génesis capítulo 45, porque quiero mostrarle, hermano, esa parte de lo que es el compatibilismo, que es lo que estamos mirando en esta hora. Vamos a ir a Génesis capítulo 45, y permítame, yo le leo ahora sí los versículos 1 al 8, y vamos a ir desglosando. Primero, José le recuerda a los hermanos que ellos lo vendieron para Egipto, de que ellos son responsables. Note, hasta ahora lo que les relaté así brevemente la historia, usted puede decir: ¿quién es el culpable de que José haya ido a Egipto? Los hermanos. Los hermanos son los culpables, los hermanos lo envidiaron, los hermanos comenzaron a planear cómo asesinarlo. Ellos querían era matarlo, pero Rubén interviene y no permite, de tal manera que todo esto es la providencia de Dios. Y son los hermanos los que lo ven, lo odian, lo rechazan, son los hermanos los que lo ven y se deshacen de él, y son los hermanos los que planean todo, y le dicen al papá que José murió. Entonces ahora, cuando ya ellos van ahí y miren lo que pasa. Vamos a leer el 45, desde el versículo 1. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó a hacer salir de mi presencia a todos, cuando él reúne a los hermanos por segunda vez. Luego dice: y no quedó nadie con él a darse a conocer José a sus hermanos. Él se quiere dar a conocer porque los hermanos no sabían quién era realmente José, no sabían quién era ese gobernador, todavía no lo conocían, pero José sí sabía. Verso 2, entonces se dio a llorar a gritos José, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Escucha el 3, y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre?, pregunta. Y sus hermanos no pudieron responderle. Noten, los hermanos están allá atemorizados, están en una zozobra, quedaron como estupefactos. Y entonces dice aquí: y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Es obvio, si ellos lo habían vendido, ¿cómo así que José ahora es el segundo en Faraón, él es el gobernador? Verso 4, entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo:
yo soy José, vuestro hermano. Ahora note esta expresión, el que vendisteis para Egipto. Yo soy José, se da a conocer, soy vuestro hermano, pero note lo que les dice, el que vendisteis para Egipto. ¿Quién fue el que vendió a José para Egipto? Los hermanos, y lo está acusando, ustedes me vendieron. ¿Ve? Ellos son responsables. Luego dice 45, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido para acá. Escuchen lo que José está diciendo, no se entristezcan ahora, ni les pese. ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? Ni les pese de haberme vendido acá. ¿Por qué? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Escuche, dice José, porque para preservación de vida, ¿quién lo envió? Me envió Dios delante de vosotros. ¿Cómo así? ¿No dice el 44, José acaso no está acusando a los hermanos y les está diciendo, ustedes me vendieron? Sí, ellos lo vendieron, pero ahora dice, pero no se preocupen, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Me envió Dios delante de vos. Por favor, yo quiero que se concentre hoy en este tema. Me envió Dios delante de vosotros. Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Miren, ahí podemos ver entonces lo que es el compatibilismo. ¿Qué es el compatibilismo que estamos viendo en esta hora? Que los hermanos de José fueron responsables de haberlo vendido. Los hermanos de José fueron responsables de haberlo vendido. Pero, aquí dice la escritura, pero José está diciendo que Dios lo envió. Hermano, eso es lo que queremos tratar, es lo que estamos demostrando con este tema de la providencia de Dios, que Dios es la causa primaria, pero el hombre es la causa secundaria, el hombre responsable. Los hermanos de José fueron responsables de haber vendido a José para Egipto, pero Dios aquí dice, que José dice, pero Dios me envió. Ahora sigamos leyendo el versículo 5, ellos lo vendieron, pero quien lo envió realmente fue Dios, lo acabamos de ver. Versículos 6 al 7, vuelve a ratificarlo, mire lo que dice. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y escuchen el 7, y Dios me envió delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no, mire el 8, no me enviasteis vosotros acá. ¿Usted puede entender eso, hermano? Ahora, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador en la tierra de Egipto. Ahora pasemos al capítulo 50, porque el tiempo se me va. Capítulo 50, versículo 15 ahora. Voy a leer, mire lo que dice acá, viendo los hermanos ya de después, porque hasta ahora todo fue bien y está bien, los perdonó y no hubo problema, pero cuando muere el papá, cuando muere Jacob, ¿ahora qué pasa? Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Note ahora que al comienzo fue José quien le dijo, ustedes me vendieron, pero ahora los hermanos de José están reconociendo el mal que le hicimos. Ahora con la muerte de nuestro padre, José se va a levantar y entonces él ahora se va a vengar y ahora se va a acordar del mal que le hicimos. Ellos están reconociendo. Entonces miren lo que inventan. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de que muriera, eso no fue así, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. ¿Ven? Otra vez reconocen su pecado. Oh José, nuestro padre antes de morir, él vio que por favor perdonara la maldad de sus hermanos, porque ellos reconocían que fueron maldadosos al venderle, porque mal le trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios. Ahora somos tus siervos. Y José lloró mientras hablaba. Note, a sus siervos, o sea que los hermanos llegaron a ser siervos, así como cuando José tuvo los sueños se veía las espigas que se doblegaban ante él y veía las 10 estrellas que se doblegaban ante él. Versículo 18, vinieron también a sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos.
Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Pero mira el 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, eso es verdad. Ustedes son responsables, muchachos, por haber pensado mal contra mí y por haberme vendido. Ustedes son responsables de eso. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mas Dios lo encaminó para bien. Entonces, lo que estamos tratando de ver en esta hora con estos personajes bíblicos es que, amados hermanos, Dios es la causa primaria. Y usted puede ver, o sea, la historia de José se da normalmente. Por eso habíamos dicho que Dios no forja a la gente, no los cohabita, no los obliga, sino que la gente voluntariamente y con deseo de su corazón hace las cosas. Pero cuando la gente hace las cosas, todos estos movimientos buenos o malos, Dios está detrás, permitiendo que esto pase. O sea, a Dios no se le escapa absolutamente nada. El segundo personaje que quiero que miremos rapidito es Job. No voy a ir a demorarme mucho en Job, porque usted conoce la historia, capítulos 1 y 2 de Job. Si hay un personaje que vino a sufrir, fue Job. Pero lo que quiero mostrar, lea por favor el capítulo 1 y capítulo 2, que es que ya no alcanzo a ir allá, pero quiero decirle lo siguiente. Dice la Biblia que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios y Satanás vino con ellos. Y Dios le dice a Satanás: en el recorrido que has hecho por la tierra, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, varón perfecto, prudente, varón temeroso de Dios, no hay otro como él. ¿Y sabe qué le dice Job? El diablo a Job, a Dios le dice: pero ¿por qué? Pero ningún hombre te sirve de balde, ni porque te sirviera de balde. Él te sirve, él tiene temor tuyo porque tú lo has bendecido, has prosperado el trabajo de sus manos y todo lo que tiene, porque dice que Job era el más grande, el más pesado, es decir, el hombre más rico de Medio Oriente en esa época. Se cree que esta historia fue en tiempos de Moisés. Entonces era el hombre más pesado, el hombre más rico, pero el diablo dice: pero él está así, porque usted lo ha bendecido, porque Dios lo ha bendecido. Y le dice: quítale las propiedades, las posesiones, aún la familia, quítale todo y verá que te maldice en tu cara. Eso le dice el diablo. Ahora note esto, que Dios le dice: ¿sabe qué? Tócalo. Le dice: toca todo lo que tiene, pero a él no. Toca todo lo que tiene, pero a él no, le dice. Y el diablo se va. Y entonces el diablo, ¿qué hace? Lo primero que él dice, que acaba como en 4 incursiones de los enemigos, que cae hasta el fuego del cielo. Hermano, usted puede ver, honestamente, usted cuando lee eso, usted puede ver al diablo actuando. ¿Y qué es lo que hace? Le mata a los hijos. Tenía 10 hijos, 3 hijas se los mata, 7 hijos y 3 hijas se los mata. Tenía bueyes, se los mata. Tenía cosechas, se los mata. O sea, lo arruina totalmente, lo deja en la calle. Job queda totalmente en la bendita calle. Y yo quisiera leer un texto tan siquiera de cómo Job, a pesar de que él queda prácticamente en la ruina, en la calle. ¿Qué dice Job? El versículos Job, capítulo 1, versículos 20 y 22. Mire lo que dice el 20 y el 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en la tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Escuche: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job, que confiaba en Dios, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y aún Job, que sabía que era el diablo, tampoco reprendió al diablo. Ni hizo oración, ni ayuno, ni vigilia, ni guerra espiritual. Él se quedó quieto, él más bien adoró a Dios. ¿Y sabe qué dice acá? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Note lo que dice Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, Job tenía una alta revelación de quién es Dios. Él decía: Dios es el que da y Dios es el que quita. O sea, todo lo que existe es por la voluntad de Dios. Él no estaba mirando al diablo como algunas iglesias. Pastor, usted que me ve, arrepiéntase. Si usted es de los que cree que el diablo es el que quita, que el diablo es el que actúa y hace todas estas cosas. Hay pastores que han dicho: lo que el diablo me robó, yo se lo arrebato. ¿Usted quién es para arrebatarle al diablo? ¿Y arrebatarle qué? Si el diablo no le ha quitado nada. ¿Qué le robó el diablo? No, nada, nada. Todo Dios lo da y Dios es el que lo quita. Y si el diablo está por ahí, Dios lo permite, así como está haciendo acá. Ahora, no contento
contento con esto, dice que el diablo se presenta otra vez ante Dios. Y entonces Dios le dice al diablo, a Satanás: ¿no ha visto a mi siervo Job, que a pesar de que por tu causa lo arruinaste, ahora él mantiene la integridad? Y le dice: piel por piel. Le dice el diablo es cochino. Le dice: piel por piel. Porque tocó todo, pero su vida no toca su vida, le dice. Y el Señor Dios le dice: ¿sabe qué? Le permito que lo toques, pero no puede disponer de la vida. Es decir, Dios le permite al diablo que lo enferme físicamente, pero no le permite que lo mate. Esto es impresionante, hermano. Usted puede ver a Dios ahí. El diablo no podía matar a Job a menos que Dios lo dejara. El diablo no puede matar a nadie a menos que Dios lo permita. El hombre no puede matar a nadie a menos que Dios lo permita. Usted no va a morir en un accidente a menos que Dios lo permita. Usted no va a morir en esta pandemia a menos que Dios lo permita. La vida es de Dios. Dios dio la vida y Dios la quita. Por más que el diablo quiera hacer algo, no va a poder. Si el diablo se mueve es porque Dios le permite. Entonces sale el diablo y dice que le envió una sarna maligna de la que Job quedó desde la cabeza hasta la planta del pie con una sarna maligna. Ahora mire qué pasa en el capítulo 2 ahora. No, lean ustedes pues todo, pero versículos 9 y 10, porque Dios le dejó la esposa. Y mire lo que pasa con la esposa, versículo 9, después de que le pasó esto, entonces le dijo su mujer, cuando él estaba enfermo: aún retienes tu integridad. Mire lo que le dice la esposa: maldice a Dios y muérete. O sea, esta enfermedad era tan cruel, porque Job íntegro, buscando a Dios, y obviamente no sé si usted lo aguante, se le murieron los hijos, se le murió todo lo que tenía, quedó en la cochina calle, y fuera de eso enfermo, una especie de lepra. Y está la mujer ahí, y la mujer lo mira, y la mujer le dice, porque la mujer no entiende: aún retienes tu integridad. En otras palabras, ¿y así usted sigue confiando en Dios? ¿Y así sigue confiando en Dios? ¿No ves que te vas a morir y sigues confiando en Dios? ¿No ves que te arruinó y sigues confiando en Dios? Maldice mejor a Dios y muérete. Terrible. Esta mujer es una impía. Pero mire el verso 10. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, necias, has hablado. Mire lo que dice Job: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¡Qué mujer! Entonces recibiremos el bien de Dios. Cuando Dios nos bendijo y teníamos todo esto, gloria a Dios. Pero ahora que Dios nos quita y nos permite esta cosa, ¿no le vamos a dar gloria a Dios? En este tiempo de pandemia es que se va a decidir quién es el cristiano verdadero. En este tiempo de pandemia es que nos vamos a dar dónde están los cristianos verdaderos. Por eso yo dije: vamos a ver qué pasa después de esta pandemia. ¿Sigue usted orando igual? ¿Sigue leyendo la palabra igualmente? ¿Se ha conectado ahí ahorita a escuchar los mensajes del pastor o de su iglesia y es fiel? ¿Está fiel orando por los suyos? ¿Está fiel diezmando y ofrendando? ¿Usted continúa, amado hermano, en su capacidad que tiene? ¿O usted ahora, porque llegó esta pandemia, entonces usted ahora se echó para atrás en las cosas normales que usted tenía que hacer? Aquí se define quién es quién. Aquí sabemos quién es un cristiano verdadero. O cuando viene una crisis de estas es que nos damos cuenta dónde estamos parados verdaderamente. Por eso aquí le dice que entonces vamos a recibir el bien sí, pero el mal no. El bien sí, pero el mal no. O sea, usted recibió el bien de Dios, pero ahora que tiene este mal, ya no. Terrible, ¿no? Entonces lo que podemos ver aquí es la compatibilidad, cómo Dios actúa, hermano. Obviamente el diablo es responsable de esto, pero Dios cómo termina la historia. Usted puede ir a Job 42 después y se da cuenta que el mismo Job tiene que reconocer: Job tenía una vida espiritual, pero no como Dios quería. Algo le faltaba a la vida de Job, y al pasar por todo este tiempo de calamidad, al final Job, ¿qué dice? Señor, oh bendito seas tú, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por lo tanto me arrepiento, me avergüenzo y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabe que este tiempo de pandemia va a sacar lo mejor suyo?
Por eso yo le decía, Dios está trabajando para ver su corazón, si su corazón es egoísta, si su corazón cómo es, si usted ahorita que tiene la oportunidad, usted está sufriendo para sus necesidades, pero usted ve que hay gente afuera que necesita, está ayudando, está mirando, está buscando a ver quién necesita. Gloria a Dios, porque nosotros aquí en esta iglesia local de Cali hicimos un llamado a los hermanos, y estos hermanos, obviamente la mayoría, pues no todos lamentablemente, pero la mayoría respondieron y dijeron: aquí estoy, pastor, con la ayuda. Y gracias a Dios pudimos sacar por lo menos unos cuantos mercados y llevarle a unos hermanos que están en necesidad, y lo vamos a volver a hacer, porque hermano, este es el tiempo donde tenemos que ver cómo nos ayudamos. Dios va a sacar lo mejor en este tiempo de pandemia. Yo estoy seguro, usted es un hijo de Dios verdadero, Dios va a sacar lo mejor de allí, porque entonces, si usted tiene cosas equivocadas, usted le va a tocar arrepentirse y va a decir: Señor, la estaba embarrando, ahora yo corrijo. Y el último en estos 10 minutos que me queda, para mí es el más importante, es Jesucristo. Jesucristo. Vamos a ver cómo la compatibilidad de Dios, hermano, allí en la vida de Jesucristo. Ahora me refiero al actuar de Dios en la obra de Jesucristo en su muerte, pero ¿quién mató a Jesús? La gran pregunta es: ¿quién asesinó a Jesús? La muerte despiadada de Jesús a mano de los hombres hacía parte del plan de Dios, quien por su mano lo ejecutó. Ahora vamos a ver la combinación de las dos voluntades. Es decir, hermano, Dios, antes de crear el mundo, Dios ya había decretado la creación del mundo, había decretado la creación del hombre, había decretado la caída del hombre, había decretado la solución del hombre. Todo ya estaba debidamente planeado. Y en el decreto de Dios, Dios ya sabía por su decreto de que el hombre iba a fallar, iba a caer, pero Dios había determinado restaurar de esa raza caída un pueblo para Él. Pero la única manera era enviando a Jesucristo a morir en una cruz. De tal manera que Jesús viene, como veíamos el jueves, para que usted lo pueda mirar el mensaje desde el jueves. Jesús vino, vivió, pero Él tenía que morir ahora. ¿Quién fue el culpable de asesinar a Jesús? Es una gran pregunta. ¿Quién lo asesinó? Y es lo que vamos a tratar de ver ahora entonces, hermano, en la escritura, de esta combinación de estas dos, decíamos, de la soberanía de Dios, la responsabilidad humana, estas dos verdades paralelas, cómo van juntas, y que hay una causa primaria y una causa secundaria, pero la causa secundaria, en este caso el hombre responsable. Hechos capítulo 4, dos textos antes de terminar esta parte. Hechos, vamos a ir allá por favor, capítulo 4. Vaya conmigo al versículo 24, Hechos capítulo 4, versículo 24, aquí está el mensaje. ¿Qué aprendemos de esta oración? Recuerde que a ellos los han perseguido, los apóstoles están predicando la palabra de Dios, pero están siendo perseguidos, los amenazan, ellos van a orar, y en medio de la oración, versículo 24, mire lo que dice, voy a leer hasta el 28. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. ¿Cómo oraron? Soberano Señor. ¿Cómo ora la gente hoy día? Decretando, declarando, ordenándole a Dios. Usted no es nadie para ordenarle a Dios. Dios es el Todopoderoso. Yo tengo que venir en oración humildemente y decirle: Señor, por favor, ten misericordia de mí. Si en tu plan está, haz esto. Pero hay gente que viene a ordenarle: Dios, haz esto, haz lo otro, eso es una arrogancia, eso es, Dios mío, es gente que no conoce a Dios. Aquí dice, ellos comienzan a orar: soberano Señor, tú eres el Dios. Note cómo se debe orar: que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas. Entonces comienza a decir lo que estaba pasando. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Ahí está hablando de todo lo que la gente hizo contra el Señor y contra Cristo el Mesías. Y luego dice el 27: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Dios ungió a Jesucristo. Pero dice que el pueblo se unió. ¿Quiénes se unieron? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, los judíos, el pueblo de Israel, se unieron. Y digamos que el diablo por ahí, los demonios, se unieron. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera.
¿Quién asesinó a Jesús? Recuerde, el primero que usted ve, ¿quién fue? Digamos el diablo. Bueno, el diablo está por ahí. El diablo tienta ¿a quién? A Judas, para que Judas lo venda. Entonces, ¿quién es el culpable? Los demonios, el diablo. Bueno, digamos que sí. Y ellos interfieren en Judas Iscariote para que lo venda y lo entregue. Entonces, ¿el culpable quién es? Judas Iscariote. Jesús dijo eso: ay, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor hubiera sido a ese hombre no haber nacido. ¿Quién es culpable? El diablo. Los demonios. ¿Quién? Judas Iscariote ahora es culpable. ¿Quién más? Aquí dice Poncio Pilato. Recuerde que Jesús fue llevado ante Poncio Pilato y él lo pudo soltar y no lo soltó. Jesús fue llevado ante Herodes. Herodes lo pudo soltar y no lo soltó. Los gentiles no hicieron nada. Los gentiles decían que muera. Los judíos decían que muera. Crucifícale, crucifícale. ¿Quiénes mataron a Jesús? Todos ellos. Pero miren, pero realmente ¿quién mató a Jesús? Tú lo mataste y yo lo maté. Tus pecados y mis pecados mataron a Jesús. Porque la Biblia dice que Jesús, el Cordero de Dios, Él fue el Cordero. Acuérdese que la tipología del Antiguo Testamento era que cuando una familia pecaba, para poder ser perdonado su pecado, tenía que traer un cordero y sacrificarlo. Y ese cordero era como un sustituto. Para lo que decía ese simbolismo era lo siguiente, esa tipología, lo que decía era: usted por haber pecado ante Dios, yo por haber ofendido a Dios, tenía que morir. Pero ahora no muero yo, sino que muere un sustituto, un cordero. Y ese cordero al morir derrama su sangre, y por esa sangre yo soy limpio. Pero eso eran símbolos. Ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se llama Jesucristo. Jesucristo como Cordero viene. Jesucristo ahora toma mi pecado y Él muere en mi lugar. Jesucristo murió en mi lugar de tal manera que Él murió por mí. Así que ¿por qué murió Jesús? Por mis pecados. Jesús, sin ser pecador, se hizo pecado por mí. O sea que podemos decir que yo maté a Jesús. Mis pecados mataron a Jesús. Y si bien es cierto que todo esto, y podemos decir que son cosas secundarias, medios secundarios, la causa primaria es Dios. La causa primaria es Dios. Miren el versículo 28. Todo esto ellos hicieron todo esto ¿para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo, aquí habla del consejo, en teología se llama el consejo eterno de redención. Un consejo en la eternidad pasada de la bendita Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que se reunieron y decretaron cómo iban a salvar al hombre caído, y la única manera de salvar al hombre caído era enviando a Jesucristo y entregándolo en manos de todas estas personas para que hicieran y deshicieran con Él. O sea que todo lo que pasó con Cristo en la cruz del Calvario, su muerte, la forma como murió, el hecho de que lo clavaron, le pusieron las espinas, el hecho de que la lanza en su costado, todo esto estaba decretado por Dios como causa primaria. Mire, ellos para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Lo que le sucedió a Jesús ya estaba determinado. Y aprovecho para decirle: lo que le sucede a usted ya está determinado. Mire otro versículo más, Hechos 2:22. Hechos 2:22 hasta el 24. Varones israelitas, dice Pedro ahí, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, ¿ve? Aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado, Jesucristo entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste. O sea, ¿por qué lo prendieron y por qué lo mataron? Porque Dios así lo determinó. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pero el 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Por qué lo prendieron? ¿Por qué lo mataron? ¿Y por qué los inicuos le mataron? Porque así Dios lo había determinado. La muerte de Jesús fue determinada por Dios Padre, por Dios Hijo y por el mismo Dios, el Espíritu Santo. La bendita Deidad, la bendita Trinidad determinaron esto de antes. Así que esto es muy importante que lo entendamos. Cuando hablamos, hermano, de la soberanía de Dios, hablamos de que Dios es tan soberano, que Dios ha decretado, Él ha determinado las cosas que van a ocurrir.
Cuando hablamos de la providencia de Dios, que es el tema que estamos llevando a cabo, lo que estamos diciendo es que las cosas que están ocurriendo porque así Dios las decretó. Este es el tema de hoy, la providencia de Dios, que estoy cerrando, estoy terminando. Y estamos hablando de la compatibilidad, el compatibilismo. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo que decretó en su providencia lo está llevando a cabo, pero Él lo está llevando a cabo por causas secundarias. Las causas secundarias son los hombres que son responsables. Los que llevaron a José ahí son responsables. Satanás en este caso es responsable de haber enfermado a Job. Los que asesinaron a Jesús son responsables. Pero detrás de esto, la causa primaria es Dios. Dios está detrás de todo esto. Es decir, todo lo que pasa, todo lo que ocurre, es porque Dios así lo ha decretado, así lo ha determinado. Y quiero cerrar para decir esto: esta pandemia del COVID-19 fue decretada por Dios. Así Dios lo estableció. Y la providencia es que lo que está pasando ahora es porque esa es la providencia. Lo que Dios había decretado ahora está ocurriendo, y está ocurriendo por manos de hombres. Y lo que está pasando ahora, nosotros somos responsables de qué vamos a hacer, cómo vamos a responder. ¿Lo vamos a enojar? ¿Vamos a darle gracias a Dios en medio de esta pandemia? ¿Vamos a adorar a Dios? ¿Vamos a bendecir a Dios? ¿Vamos a seguir confiando en Dios? De esta salimos, y salimos con más fuerza, con más fe, con más santidad, con más integridad, con más devoción, con más conocimiento de Dios. Yo me he disfrutado este tiempo porque he crecido en el conocimiento de Dios, porque estoy aprovechando más tiempo para buscar de Dios en su palabra, más tiempo para conocer a mi Dios. Conozco a mi Dios a través de su palabra, escuchando un mensaje aquí, otro mensaje acá. Entonces, hermano, Dios permitió esto porque ese era su plan. Pero tú eres responsable y yo soy responsable. Dios actúa de esa manera. La providencia de Dios en cuanto a la soberanía de Dios y la responsabilidad humana quiere decir que hay un compatibilismo, es decir, las dos funcionan, pero Dios es la causa primaria y lo otro es la causa secundaria. Bien, vamos a dejar ahí en esta hora y vamos a orar para que Dios nos dé su gracia.